en ese misterio desconocido es donde está la médula de la médula del arte. Exposición de Pablo Pombo. Biografía interna y expresión de Pablo Pombo. Este es el título de la conferencia por Santiago Amón, en el Museo Municipal de Bellas Artes en Santander. Se inaugura hoy, día 6 de junio de 1983. Empezaré por predicar con el ejemplo. Nosotros, que buscamos por todas las partes la aventura, no somos vuestros enemigos. Solo queremos regalaros vastos y extraños dominios, donde el misterio en flor se ofrece a quien quiera apresarlo. Hay aquí fuegos nuevos, colores jamás vistos, 1000 fantasmas imponderables a los que urge dar realidad. Piedad para nosotros, que combatimos siempre en las fronteras de lo ilimitado, de lo porvenir. Este es un bello caligrama de Guillaume Apollinaire, traducido al castellano, en el que, si prioritariamente lo que viene a decirnos el gran poeta francés es la escisión que al instante se produce en momentos de renovación, de revolución, de vanguardia, entre una minoría dada al riesgo y una mayoría que vive el horario de la costumbre, si se observa en el poema se habla de unos nosotros y unos vosotros. Me refiero, remítanse a 1920 en París. Y el poeta pide piedad para esos pocos que se lanzan al otro lado del monte, donde estallan, según el dicho tradicional, deslumbrantes auroras que no pueden contemplar quienes asentaron su morada en la placidez del valle o a la sombra de la ladera. Esto es el mensaje, como hoy se dice, fundamental del poema de Apollinaire. Esa escisión que ante un hecho renovador, revolucionario, se plantea ante una multitud que persiste en la validez de esquemas fosilizados. Pero de otra parte, en el poema de Apollinaire está la definición más genuina del arte, la capacidad, como dice Garaudy, de convertir las realidades inmediatas en mitos reveladores. Fuegos nuevos, colores jamás vistos, 1000 fantasmas imponderables a los que urge dar realidad, y el pintor Pablo Pombo, creo, y es obvio e inmediato, que realidad les ha dado. Pablo Pombo es un hombre que tiene biografía. Yo no voy a hablar de su biografía externa, sino de una biografía interna. Me refiero que no voy a hablar de una biografía libresca, porque si él ha sido, él sabrá por qué, anticipador de sí mismo, y una exposición antológica nos remite, por hábito, a la edad madura de un pintor, esto es, el momento antes de su muerte, o en el caso de Cézanne, 45 años después de su muerte. Así suelen ser las antologías en este país. No olvidemos que Gutiérrez Solana es el día de hoy y nunca ha tenido una exposición antológica. Ha habido exposición de Solana. Si él se ha anticipado, contraviniendo el hábito, digo, pues lo mismo ocurriría con hacer una biografía. Yo creo que para hacer las biografías hay que esperar a que se muera el artista o el biografiado, o si no, que el artista escriba sus memorias. Y también las memorias deben escribirse cuando las cosas pasaron ya y solo queda el recuerdo. Pues bien, yo voy a hablar de otra biografía, y es una biografía interna, de la que estos son signos claros en cuanto que signos. El que sean claros de acuerdo con la mirada del contemplador es otro problema, que también abordaremos, y esa biografía interna se basa en la experiencia. Es artista exclusivamente, es artista el que se nutre de su experiencia. Y experiencia es ni más ni menos que la prueba de lo no probado. Un hombre tiene, una persona tiene una experiencia cuando prueba algo que no había probado. Esto es la definición exacta de experiencia.
De aquí que cuando oye hablar uno a ciertos personajes que dicen, joven, yo he tenido muchas experiencias, digo, mal asunto, en general con un par de ellas suele bastar, si esas experiencias lo son en profundidad. La experiencia, repito, es adentrarse a ese lugar de lo desconocido. De aquí que el que se basa en su experiencia, lo que de ella trae por fuerza es nuevo. Si una persona se nutre de su experiencia, que repito, es o prueba de lo que no se había probado, o conocimiento de lo que se desconocía, naturalmente, que si logra expresar que eso es lo difícil, la experiencia, lo que de ella venga, se manifestará por fuerza como nuevo. Primera nota para definir un artista, que se nutra de su experiencia, cuya traducción objetiva en obra será que los cuadros se parezcan fundamentalmente a los cuadros de quien los hizo. Y yo arriesgo una primera afirmación: los cuadros de Pablo Pombo se parecen sustancialmente a los cuadros de Pablo Pombo. En general, los grandes artistas se diferencian de los demás por esto. Hoy es frecuente hablar de Joan Miró y oír del lado del vecino de turno esta insensata opinión, que a veces da vergüenza dada la madurez cronológica de quien la emite. Ante un cuadro de Miró es habitual oír: esto lo pinta mi chico el pequeño. Siempre suele ser el chico pequeño del vecino de enfrente. Pues bien, es posible que el chico pequeño del vecino de enfrente de cada caso pinte un cuadro de Joan Miró. Pero en tal caso lo que ha hecho, en primer lugar, es pintar un cuadro de Joan Miró. En segundo lugar, a Joan Miró se le puede negar el pan y la sal, como a todo hijo de vecino, pero hay algo que le es innegable: que los cuadros de Joan Miró solo se parecen a los cuadros de Joan Miró, y en eso exclusivamente radica el don de la creación. Son artistas geniales, únicos, aquellos cuya obra nos remite en exclusividad a su propia obra. Y son artistas creadores, sobre todo en trance de formación o de madurez, aquellos cuya obra se parece decisiva, sustancial, fundamentalmente a su propia obra. En la biografía interna de Pablo Pombo no se puede hablar de estilos, porque están viendo que él es un negador de los estilos. Cabría analizarla antológicamente no por estilos, sino por experiencia. Y la antología nos llevaría a un fenómeno curioso, que salvo la entonación creciente del color fuego, color infernal, según la tradición también el color más noble en la heráldica, si vamos a lo simbólico los colores sirven para todo, observará que sería difícil distinguir cuáles son cuadros de primera época y cuáles de última época. ¿Se les nota? Pues sí, la fogosidad del color. Hay una idea en cuadros de primera época un tanto más, digamos, romántica que en los últimos, eso también salta a la vista, pero la mano del pintor es la misma. Una experiencia, si se traduce en obra, con una suele bastar. Pablo Picasso, vamos a poner el ejemplo del hombre experiencia por antonomasia. Es tan hombre de experiencia que cuando copia a Matisse se le nota con escándalo. Pero cuando Pablo Picasso es Pablo Picasso, no se parece a nadie. Uno ve su cuadro Ciencia y Caridad, que es un cuadro arquetípico de lo que no se debe pintar. Si hay un cuadro horrendo en la historia de la pintura, es Ciencia y Caridad de Pablo Picasso, arquetípico. En ese cuadro Pablo Picasso se carga para siempre a la academia. A mí me preguntaron en cierta ocasión, ¿qué es para usted un cuadro académico? Vamos a ver si recuerdo cuál fue la respuesta, que en aquella ocasión fue feliz. Veamos ahora si la recuerdo. Cuadro académico. Un cuadro que tenga muchos ocres, muchos negros, que tenga un gran cortinón o un damasco de color grande y que esté colgado en los pasillos de las diputaciones provinciales. Eso es un cuadro académico. Pablo Picasso, en Ciencia y Caridad, define y liquida para siempre lo que es un cuadro académico. Ahora bien, que este Pablo Picasso, inmediatamente después, nos haga, por ejemplo, La mujer del pájaro, o nos haga El entierro de Casagemas, saliéndose de un arte que dominaba como pocos, ese es el hombre experiencia. Y cuando Picasso se escapa de su experiencia y se aproxima a la de otro a quien envidiaba, esta es la verdad, que era Henri Matisse, se podrían contar anécdotas asombrosas. Tal vez hoy la pasión está del lado de Matisse,
Y tal vez Matisse fuera mejor pintor que Picasso. La diferencia entre ambos está clara. Picasso, entre otras cosas, era pintor. Picasso es el visionario de una época y Matisse es el gran pintor de una época, que es muy distinto. Picasso es el demoledor de una historia y Matisse es un gran pintor de esa historia creada por Picasso, aun antecediéndole en edad Matisse. Pero dejémonos de perífrasis y sigamos con el hilo de la cuestión. Siguiendo a Cervantes de aquello, no te metas en dibujos, sigue tu relato en línea recta y no te metas en las curvas o transversales, porque para sacar una verdad en claro son precisas muchas pruebas y repruebas. En general, las exposiciones antológicas, el crítico de turno habla de estilos. De un estilo figurativo pasa a continuación de un estilo surrealista, conoce a Andrelot, todo el mundo conoció a Andrelot y fue a la academia repugnante de Andrelot, y pasa al cubismo. Del cubismo al expresionismo siempre están hablando de estilos, cuando el hablar de estilos es lo más nocivo para el artista. Es artista aquel cuya antología, como ocurre en este caso, yo no voy a lanzar juicios de valor cualitativos, eso es lo secundario, para eso está la mirada de ustedes. Pero sí una directriz. Aquí no se puede hablar de estilos, dato que honra al pintor. Sí, de una serie de experiencias concatenadas. Aparte, que lo de los estilos no vale para nada, porque los estilos se crean siempre a posteriori y a merced de los teóricos. Y con el paso del tiempo, los estilos surgen o se desvanecen de acuerdo con el, comillas, buen gusto de la época. Voy a poner un ejemplo. En el siglo pasado, en la segunda mitad, casi desde el principio del siglo pasado, la aversión, el odio al barroco fue tan brutal que no hay que echar siempre la culpa a los americanos, que se vendían o se destruían por las buenas retablos de escuela churriguera porque les parecían horrorosos, impresentables. El historiador Pons dice textualmente de los retablos churriguerescos: son leños con racimos. El barroco hoy está en pleno auge. Si hay un movimiento que resuma a todos los demás, y a partir de Nietzsche para acá, naturalmente el señor Pons, si llegó a conocer a Nietzsche, no lo entendió, y de todo el pensamiento vitalista, el pensamiento del arte está tan del lado del barroco que lo identifica con el barroco. Y en segundo lugar, si de este nuestro país nos quitan el barroco, ¿qué quedaría? Nosotros hemos mamado el barroco porque tuvimos la fortuna de que nuestros hermanos, los árabes, nuestros padres mejor, nos introdujeran gratuitamente en un arte que había de ser nuestro, porque ellos también eran españoles. El barroco en el siglo pasado fue absolutamente vituperado y hoy es ensalzado por encima de todo alto. De aquí que el estilo sea el índice menos valorativo. Planteemos el caso si lo referimos a la conservación de un patrimonio. En el siglo pasado se destruían los signos del barroco porque les parecían horrísonos. De aquí que, en la conservación del patrimonio y del arte, no valga para nada el criterio estético, sirva exclusivamente el criterio histórico. Este es otro paso más del paso del hombre y hay que mantenerlo por cuanto que acarrea la propia historia del hombre. ¿Se me dirá que exagero? No. Les voy a poner un ejemplo muy claro, por muy conocido en Madrid. Todo el mundo conoce el viejo hospicio de Madrid, en la salida del metro de Tribunal, que hoy es Museo Municipal de Madrid, obra singular de Pedro de Rivera, que por cierto, toda la arquitectura que llamamos churrigueresca externa siempre la hizo Pedro de Rivera, nunca José de Churriguera. Pues bien, esta obra que hoy constituye uno de los monumentos más singulares del barroco castizo madrileño y uno de los más ensalzados y divulgados en todas las antologías de todos los países, en su época se salvó de la quema por cumplir una función, pero a pique se estuvo de demoler esa fachada. En la iglesia de San Sebastián, donde el municipio todavía sigue insistiendo que allí está enterrado Lope de Vega, que no lo está, digan simplemente aquí fue sepultado Lope de Vega, porque en una de las mondas o extracción de cadáveres típicas del siglo pasado, al párroco de San Sebastián del entonces, reverendo señor Rivero, para que su ignominia quede en la historia, se le ocurrió sacar los restos de Lope de Vega para meter a los de su hermano.
lo cual es un dato sin duda alguna fraterno, plausible, pero el enterrado era Fray Félix de Lope de Vega y Carpio. Luego allí no está Lope de Vega, fue sacado y echado a la fosa común. En la iglesia de San Sebastián, la fachada, que era la más importante que había hecho Pedro de Ribera, hasta el extremo que la del hospicio, incluso por sus proporciones, era miniatura, esa fue picada a cal y canto, porque se suponía que era un bochorno para la ciudad. Aún más, el poeta satírico de la época, Salicio, le dedica estos versos. San Sebastián coronaba en la fachada de Ribera la propia fachada. Y el poeta se dirige a San Sebastián y le dice: santo de tanto valor, ¿qué hacéis en tal frontispicio? Y responde el santo: os confieso con horror que a no estar en el hospicio no pudiera estar peor. Este era el sentimiento que había sobre el valor. Hoy en pleno valor. De aquí que no valga, a la hora de trazar antologías, el criterio de los estilos. Porque primero, repito, se forjan a posteriori, desde el punto de vista conceptual. Segundo, fluctúan con el gusto de la época. Afortunadamente para Pablo Pombo, aquí es vano hablar de estilos, porque no lo sé. Hay una sucesión de experiencias que dan lugar a esta antología en sentido etimológico griego, que no es sino ramillete o florilegio. ¿Qué es entonces lo que hay? Hay un movimiento constante del hombre, que no estilo, que hoy está en pleno auge, veremos pasado mañana, que se llama el expresionismo. El expresionismo es una denominación consagrada en el arte contemporáneo, aunque expresionismo hubo siempre, como surrealismo hubo siempre. El surrealismo surge pues, de una indagación de Sigmund Freud en torno al subconsciente o inconsciente. Y suelen decir los libros, y entonces va Freud e inventa el inconsciente. El inconsciente existió desde siempre con el hombre, luego desde siempre funcionó y desde siempre los artistas, que eran de verdad, hicieron caso a esa veta soterrada con la que la razón no puede. Freud lo que hace es descubrir las leyes de funcionamiento de ese inconsciente. Y los surrealistas lo que hacen es, conocidas esas leyes, aplicarlas no al mundo del sueño, sino al mundo de la vigilia. ¿Qué pasa si esas leyes del mundo del sueño que ha sistematizado Freud las aplicamos en el mundo de la vigilia, en el mundo del hacer y del mirar cotidiano? Eso es lo que hacen los surrealistas conscientemente, pero cuando se oye. Y Freud va entonces y descubre, como si fuera las Américas, el inconsciente. Freud lo que hace es sistematizar el inconsciente. Otro tanto ocurre con el expresionismo. Expresionismo ha habido siempre, porque expresionismo no es sino la tendencia que tiene el creador a suplir el reto y el telón de fondo de la apariencia cotidiana, no de la realidad, por una fuerza interior que quisiera transformarla, dado que el artista, si no es revolucionario, no es artista ni nada. El arte es una de las maneras de transformar al hombre y a la sociedad. Esa es la función del arte. Cuando la gente dice el arte es comunicación, el arte no comunica nada. Yo he visto en exposiciones gente que se acerca al cuadro, se aleja y dice: chico, no me transmite, mire, usted no es Antena 3, esto es otra historia, o Radio Nacional. El arte tiene la virtud de revelar. Los más finos lo llaman epifanía, los más o los menos finos lo llamamos el escándalo. El arte es el escándalo social, eso es el arte. La capacidad de provocación, la capacidad de cambio, pero de cambio en sentido estricto. O sea, lo que hace Pablo Picasso en 1907 es una premonición de lo que 10 años después va a ocurrir allá por tierra eslava, como todos saben. Y ese panorama que él ha trazado no hay quien lo tire por ahora, o por muchos siglos, porque ha hecho transformar la mirada de la humanidad. De aquí que el estilo sea absurdo. Si uno analiza todas las épocas del arte, se traduce matemáticamente en la constitución de las ciudades. Y en la ciudad puede ver uno cómo los grandes artistas han premonizado cuál va a ser el cambio sociológico y las ciudades se acomodan matemáticamente a cada una de las concepciones estéticas, no porque sean estéticas, sino porque son un cambio de paisaje, de panorama. El arte o es revolucionario o es revelador,
trata de sacar a la luz lo inconfesable, o no es nada. El gran escándalo, en el sentido más noble del término. Volviendo a Joan Miró. La exposición que hizo en París, en el Gran Palais, Joan Miró colocó un libro a la salida, un cuaderno, para que la gente pusiera los juicios que la exposición le suscitaba, a su libre antojo. Y en uno de los juicios alguien escribió: a este tío hay que cortarle las manos. Y Miró a mí me contaba un día, yo ya era un hombre ya mayor, Miró ya tenía 80 años, y decía Miró: nada me ha satisfecho más que aquella frase, todavía provoco. Esa es la idea del artista, suplir esta realidad apariencial, porque la gente confunde la realidad pues con la apariencia, y no me digan que la apariencia, vamos a quitar los cuadros de Pombo, no es para tanto, vamos. Y la apariencia es bastante rutinaria y bastante inadvertida. El expresionista trata siempre de suplir ese dato inmediato de la apariencia por una fuerza que lo quisiera cambiar, por una revelación de lo inconfesable. Y aquello que no se debe contar, que no conviene contarlo a tenor de los códigos preestablecidos de la sociedad constituida. Eso es el arte. Se me dirá, ¿y los clásicos? Ya veremos lo que eran los clásicos en su tiempo. El expresionismo hoy día está en auge. Y esto le puede perjudicar al artista. Porque Pablo Pombo, desde que se dedicó a la pintura, venía haciendo expresionismo. Y hoy día, por coyuntura, como hoy se dice, el expresionismo está en auge. Yo en el catálogo escribo que hay posexpresionismo, neoexpresionismo, tardoexpresionismo, supraexpresionismo, infraexpresionismo, transvanguardia expresionista, expresionismo alemán, francés, americano. Nos han llenado de expresionismo. Quien haya acudido a la exposición ARC 83 dirá, pero bueno, esto lo ha pintado un solo señor, porque daba la impresión de que lo había pintado uno, y que además no se sabía si era alemán o italiano. Depende de que fuera expresionismo alemán o transvanguardia italiana. El expresionismo está en auge, pero Pablo Pombo viene haciéndolo pues con 20 años de antelación a la moda que hoy existe. Y el expresionismo radica exactamente en esto: que en Alemania surgiera y recibiera este nombre tiene su razón histórica. El gran momento de la vanguardia alemana fue la anteguerra y la posguerra del 14. En la anteguerra, un grupo de hombres osados y modestos, que comulgaban en el oficio fundamentalmente, de lo que luego se llamaría incluso en España la estampa popular, los Kirchner, los Smith-Rollins, los Pepstein, se reunían para editar estampas que grababan ellos y venderlas a bajo precio, ni siquiera venderlas, porque el expresionismo llegaron a fundarlo 100 personas, de los cuales pertenecían al grupo llamado El Puente, solamente 5 artistas, porque no había más, pero el grupo expresionista eran todos los afiliados, por lo menos a adquirir por algún precio y divulgar aquellas estampas populares con ánimo de levantar a la gente frente al fenómeno de una burguesía en plena decadencia y de una guerra que se auguraba y que no tardaría en llegar, la del 14. Ahí surgió el primer expresionismo, el del Puente, como dicen ellos, el brick, el puente. Y el segundo expresionismo fue secuela de la guerra, el Blau Reiter, el caballo azul, que fue una denuncia feroz, sobre todo en manos de Otto Dix o de Grotz, de donde por cierto han salido todos los humoristas posteriores, sin poner comillas. Entre Grotz y Otto Dix, vamos, el humorismo gráfico ha vivido a sus anchas. Ese es el fenómeno histórico. Entonces, todo lo que se parezca a esos pintores, grandes pintores alemanes, los Pepstein, los Smith-Rollins o los Kirchner del primer grupo, los Hecke, los Beckmann, los Otto Dix o los Grotz del segundo grupo, o los Jawlewski o los Emil Nolde. Bueno, afortunadamente en Alemania en aquel momento surgieron pintores, o los Jawlewski, por todos lados, aunque este Jawlewski fuera ruso, pero en fin, trabajó en Alemania. Ahora, emparentar esta pintura con la escuela expresionista actual, con las escuelas expresionistas a la moda, no por 2 razones. Porque son muy posteriores a Pombo. ¿Emparentarlo de Pombo con el expresionismo histórico? Sí. Pero también emparentarlo con un expresionismo que en España hubo. O un preexpresionismo, repito, que esto del expresionismo es constante en el hombre. Y ese expresionista, pues le ven lucir por aquí constantemente. Y se llamaba don Francisco de Goya y Lucientes. Porque este país no ha producido filósofos, ciertamente.
pero ha producido no los pintores, la pintura. La pintura es un fenómeno español y, en fin, pues que se consuele el resto de la humanidad, que también han hecho otras cosas. Los alemanes hicieron su filosofía, los italianos hicieron su imperio, pero esto de la pintura, como saben, pues es una cosa de aquí. Y un tal Goya se inventa eso del expresionismo, cuando todavía no había crítica, no había, afortunadamente, eso que se llamaría la crítica del arte, y con ella la voz expresionismo. Pablo Pombo está en una línea, esto sí, de oscilación desde una experiencia suya, incontrovertible. Vuelvo a repetir, sus cuadros se parecen sistemáticamente a sus propios cuadros, y este es el mejor elogio, y es el único que voy a hacer. Bueno, luego haré otro, porque esta es la definición del artista, aquel cuya obra nos remite a su propia obra. Que la obra esté bien hecha, pues la educación de la mano no es difícil. Y cuando alguien le presenta a uno la obra para que la contemple, digo, pues sí, está muy bien hecha, pero esto me recuerda clarísimamente a un tal Juan Gris, por ejemplo. Veamos la cantidad de chillidas que han surgido tras chillidas. Digo, sí, está muy bien todo esto de la modulación del vacío, pero oiga, que conozco yo uno en San Sebastián que esto lo hace, ¿eh? Un artista cuya obra recuerde a la del vecino es que no ha partido de su experiencia, no quiere decir más que eso. Una obra que nos remita a la propia obra es que su autor ha partido de su experiencia. Y eso es una biografía interna. Dentro del expresionismo, suplir la realidad inmediata, con comillas, esto es la apariencia, por un impulso que quiere transformarla, que quiere calar más hondo porque de más hondo viene. En general, la gente incluso ya no contempla ni la apariencia. Yo tengo comprobado que el éxito de esta serie de pintores que reproducen con más o menos verosimilitud el paraje cotidiano se basa en un hecho que no he descubierto yo, me hubiera gustado, pero lo descubrió Henri Bergson. Según Bergson, en la percepción del mundo exterior, lo que creemos percepción solo lo es en un 20%. El 80% restante es memoria. Yo paso en Madrid por Cibeles y digo, hombre, la Cibeles, no la he visto siquiera, la he recordado. Entonces el hombre se habitúa a recorrer los parajes de su costumbre y ya no los ve. De aquí que cuando alguien se los pinta con verosimilitud, se quedan extasiados. Pero hombre, si esto es el Ayuntamiento de Santander, y no lo había visto usted por la mañana. Y lo que les asombra es que se parezca, cuando lo que le debía asombrar es que no se parezca. Porque lo que se parece es lo conocido, y lo que no se parece es lo desconocido. Y conocer, aunque parezca un chiste, es aproximarse a lo desconocido. Cuando la tendencia del hombre es a negar lo desconocido o tratar de traducirlo a sus categorías convencionales y previas. Conocer es la aproximación a lo desconocido, no traducir las cosas que uno no entiende o por negación o por catalogación en sus conceptos previos. A la gente lo que le debía asombrar es lo que es desconocido y lo que le asombra es lo conocido. Les voy a contar una anécdota. Un día estaba yo en el Museo del Prado y había un sujeto, un mañanero, era un domingo, de estos que ven los cuadros haciendo cosas extrañas. Y estaba viendo, este insensato, el retrato ecuestre, nada menos, que del conde duque de Olivares, pintado por un tal Diego Rodríguez da Silva Velázquez. El retrato del conde duque de Olivares, o uno se cae de culo, o a lo mejor que pase de largo, pero analizarlo a base de... Y en un momento dado de su contemplación, este sujeto exclamó, ¡clavado! Y yo, pero oiga, usted vivió en el siglo XVII y conoció, por cierto, aquel pájaro. Digo pájaro, porque entre otras cosas encarceló a Quevedo, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si de repente el señor Guzmán, Pérez de Guzmán, conde duque de Olivares, desciende del cuadro y no se parece nada a aquel sujeto que pintó del arte? Con el tiempo la apariencia desaparece. Lo que queda es la expresión. Borges tiene un relato brevísimo que viene muy al cuento. El caballero del siglo XVI al XVII, dice Borges, tenía ya de todo. Tenía fama, tenía relación social, tenía poder, tenía una situación envidiable. ¿Qué le faltaba? La inmortalidad. Y buscó a un pintor, por ejemplo, el Greco, y le dijo, hágame mi retrato. Y ya pasó la historia. Y el Greco le hizo el retrato. Y el retrato quedó en el museo.
con una cartela en la que se lee Greco, retrato de un desconocido. También puede ocurrir esto. Se analizan, la mitad de los retratos del Greco son de desconocidos. O sea que la historia puede jugar además esta mala pasada. Hay una expresión creativa, un fondo de realidad que está en la meditación, en la prospección del hombre y en su constante ánimo de transformar las cosas, y ese es el contacto con la realidad. Lo otro son ojos afuera para contemplar, si se contempla, la apariencia. Cristo, como saben, dijo: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Que también puede ocurrir este fenómeno, que ya la realidad externa sea suplida, repito, por la memoria o por la rutina. Yo digo que si el hombre se asombrara cada mañana de lo extraño, a la par que familiar es cada amanecer, no habría pintores de amaneceres. Iría la humanidad todas las mañanas diciendo que nos lo explique. Y otra vez que sale el sol y que esto enigmática y cotidianamente resulta como un aparato de relojería para un mundo sin sentido, sin explicación posible, sin precedentes, sin fundamento. No habría pintores, pero la humanidad lo olvida y tiene que venir alguien que les advierta de lo extraño que es estar aquí, de lo enigmático que es un amanecer, o de las cosas raras que le pasan al hombre cuando de verdad se queda en su estricta soledad, esto es, en contacto con una experiencia, con la vida. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. La arquitectura funcionalista dijo aquello de que la función crea el órgano. Y la falta de función destruye el órgano. Y hay una parte fundamental de la humanidad que tiene atrofiados sus órganos de percepción, y otros muchos más, claro. El gran poeta César Vallejo contrapone a la parábola cristiana la parábola que vale decir del expresionismo, cómo hay mutilados de la función, que son los que he dicho, y hay mutilados del órgano, que pueden seguir en contacto con la vida. César Vallejo tiene un poema en que cala tan hondo en la expresión, en lo de dentro, en lo desconocido, en lo que da miedo, y solo unos cuantos son capaces de trasladar, de escandalizar. Y es, basándolo en un relato histórico, en la guerra del 14, el coronel honorario Picot, presidente de Le Cassé, por defender la vida de los otros, la metralla le llevó la cara y se quedó sin cara. Planteen ustedes la situación de un hombre que anda, pero que no tiene cara. Solo le ocurre esto, que no tiene ni ojos, ni nariz, ni boca, ni oídos. ¿Dónde está la percepción de este hombre? ¿Cuál es su vínculo con la vida? El de la apariencia diaria, que al fin y al cabo, repito, que no es para tanto. Cuando la gente dice, si es clavado lo que hay enfrente de mi casa, pues usted lo que hay enfrente de su casa, pues tampoco es como para morirse, ¿no? No en todos los lugares está el Partenón. Composición del lugar, según Vallejo. Este hombre se ha quedado sin rostro, pero le hace falta ese rostro realmente. Yo creo que el relato del poema vale más que toda exégesis, y el poema dice así: conozco un mutilado, no de un combate, sino de un abrazo, no de la guerra, sino de la paz. Perdió el rostro en el amor y no en el odio. Lo perdió en el curso normal de la vida y no en un accidente. Lo perdió en el orden de la naturaleza y no en el desorden de los hombres. El coronel Picot, presidente de Le Cassé, lleva la boca comida por la pólvora de 1914. Este mutilado, que conozco, lleva el rostro comido por el aire inmortal e inmemorial. Rostro muerto sobre el tronco vivo. Rostro yerto y pegado con clavos a la cabeza viva. Este rostro resulta ser el dorso del cráneo, el cráneo del cráneo.
Vi una vez un árbol que me daba la espalda y vi otra vez un camino que me daba la espalda. Un árbol de espaldas solo crece en los lugares donde ha habido todas las muertes y ningún nacimiento. Un camino de espaldas solo transcurre por los lugares donde no ha nacido ni ha muerto nadie. El mutilado, del amor y la paz, del abrazo y del orden, nació a la sombra de un árbol de espaldas y su existencia transcurre a lo largo de un camino de espaldas. Como el rostro está yerto y difunto, toda la fuerza psíquica, toda la expresión animal de este hombre se refugia, para traducirse al exterior, en el peludo cráneo. Los impulsos de su ser profundo, al salir, retroceden del tórax, y la respiración, la vista, el olfato, el oído, la palabra y el resplandor humano de su ser funcionan y se expresan a través del pecho, de los hombros, del cabello, de las extremidades, de las piernas, los brazos y los pies. Mutilado del rostro, tapado del rostro, cerrado del rostro. Este hombre, no obstante, está entero y nada le hace falta. No tiene ojos y ve y llora. No tiene nariz y huele y suspira. No tiene oídos y oye. No tiene boca y habla y sonríe. No tiene frente y piensa y se sume en sí mismo. No tiene mentón y quiere y subsiste. Jesús conoció al mutilado de la función, que tenía ojos y no veía, tenía oídos y no oía. Yo conozco al mutilado del órgano, que ve sin ojos y oye sin oídos. Ese es el quid de la cuestión. El problema para la fusión con la vida es de dentro y no hace falta ninguno de los órganos, porque el hombre a través de la experiencia no se liga con la vida, se liga a través de una efusión, de una llamada como por instinto que viene de la vida, una llamada de simpatía que puede dar miedo, y solo ahí está la unión con la vida. Lo demás es teoría que viene a suplir la realidad y la atrofia, por supuesto, de la propia percepción sensible. Cabría aplicar esta vis interior, donde la vida puede funcionar a espaldas de la apariencia, donde pueden ser suplidos los sueños por los sueños, donde las realidades aparentemente inmediatas deben ser, como dice el poema de Apollinaire, reemplazados a la mayor urgencia por mitos reveladores, por mitos del escándalo. Vale lo mismo en el sentido colectivo. En general, toda la metáfora que se ha hecho del hombre a la hora de alzar la ciudad del sentido colectivo ha sido una metáfora hacia la altura, el mundo de la luz, el mundo de la verticalidad. Y hay otro mundo, es el mundo de la penetración, de la perforación, de lo del hondo, de los creadores de la profundidad. Y el propio Vallejo, yo, como saben algunos de los aquí presentes, no doy ninguna conferencia sin citar a Vallejo, y no es que me declare profeta suyo, porque bastante profeta del mundo es el propio Vallejo. O contagio de la vida al margen de los sentidos, por pura reflexión, meditación o sentimiento interior, otro tanto ocurriría en el aspecto colectivo. Y les voy a decir un segundo poema de Vallejo, donde ese sentido colectivo, de los que crean hacia el fondo, frente a la metáfora de la ciudad eterna y de todas las torres y atalayas, que concitaron la imagen de la verticalidad, del impulso hacia arriba, del gótico, con todas sus glorias, naturalmente. Existe otro mundo, y Vallejo lo cifra en quiénes, en los mineros, que son los que hacen la operación inversa, de taladrar, de perforar, de entrar en el reino de la sombra, de crear la profundidad y no la metáfora de la altura. Los mineros subieron de la mina remontando sus ruinas venideras, fajaron su salud con estampidos, remontando su función mental, abrieron el socavón
en forma de síntoma profundo. Era de ver sus polvos corrosivos, era de oír sus óxidos de altura, cuñas de boca, yunques de boca, aparatos de boca. Es formidable. El orden de sus túmulos, sus inducciones plásticas, sus respuestas corales, agolpáronse al pie de ígneos percances y ardiente amarillura, conocieron los trístidos y tristes imbuidos del metal que se acaba, del metaloide, pálido y pequeño, craneados de labor y calzados con cuero de bizcacha, calzados de senderos infinitos, y los ojos de físico llorar, creadores de la profundidad, saben a cielo intermitente de escalera bajar mirando para arriba, saben subir mirando para abajo. Loor al antiguo juego de su naturaleza, a sus percances plásticos, a sus pestañas rústicas. Templo, filo y punta a sus pestañas. Crezca la hierba, el líquen y la rana en sus adverbios. Felpa de hierro a sus nupciales sábanas. Mujeres hasta abajo sus mujeres. Mucha felicidad para los suyos. Son algo formidable los mineros, remontando sus ruinas venideras, remontando su función mental y cerrando el socavón en forma de síntoma profundo. Loor a sus linternas mágicas, a sus ojazos de 6 nervios ópticos y a sus hijos que juegan en la iglesia y a sus tácitos padres infantiles. Salud, oh creadores de la profundidad, es formidable. Ese es un mundo cuya metáfora nos remite otra vez a la reversión, al creer que las glorias de antaño y futuras son las de la ciudad eterna, cuando hay otros creadores de lo profundo que por vía de metáfora y de solidaridad trabajan en la entraña de la entraña o en lo hondo de lo hondo. La vida está por dentro y solamente aquel que la hace enmarcar en la expresión es artista. Si lo hace de forma fulgurante, desencadenada, abierta, al margen de prejuicios, con epifanía según los finos, con escándalo según los menos finos, será un artista expresionista, pero que nada tendrá que ver con el estilo de una escuela. En general, todavía en ciertos textos muy caducos, por supuesto, ya quedan pocos, se nos presenta a Velázquez, nada menos que a Velázquez, como el gran traductor de unas sensaciones. Cuando el propio Velázquez, no lo sé, pero seguro estoy, al ver terminadas las meninas, fue el primero en desmayarse con toda seguridad. Y doy un argumento. Ni Velázquez ni nadie, o si quieren, ni nadie ni Velázquez, volvió a pintar las meninas. Porque ese cuadro surge una vez, nadie sabe por qué. Siendo Velázquez muy buen pintor, que es otro asunto. Pero las meninas no tiene que ver nada con el resto de la obra de Velázquez, ni con el resto de la obra de nadie. Porque ahí se produjo el milagro de lograr traducir la nada más absoluta como un asombro, como una revelación. Por vía de anécdota, y dado que les conté otra del museo, les contaré una nueva del museo. Yo, siendo muy joven, fui al museo con gran pedantería, como se le al museo por otra parte, diciendo, vamos a ver este señor Velázquez, a ver si es verdad lo que dice. Claro, de uno a las meninas, y no sin vergüenza, dice, pues no es para tanto. El fenómeno Velázquez, ya saben que cómo es el fenómeno de Nueva York. Chico, voy a ir a Nueva York, y dice, ya verás tú lo que es aquello. Y uno dice, no es para tanto. Y llega allí y dice, pues sí, era para tanto. Salvadas las condiciones sociológicas, arquitectónicas, otro tanto suele ocurrir, no con Velázquez, con las meninas. Pues bien, yo ese cuadro llegué a odiarlo a muerte, porque era un cuadro insultante. Y me propuse ir a verlo todos los días, a la misma hora. Y yo no es que me las haya visto, pero acerté por casualidad. ¿Por qué a las 4:30? Por una llamada instintiva. El profesor del Valle, el ingeniero, acaba de publicar un libro, vamos, su segunda edición, donde demuestra por la luz, en los espejos, cotejando la habitación del viejo Alcázar, que el cuadro está pintado, miren ustedes por dónde, de 4:30 a 5 menos cuarto.
Yo no tengo ningún mérito porque fue el instinto el que me guió. Y entonces yo me sentaba en aquel banco que había y empezaban a pasar las tribus de holandeses, belgas, daneses, y naturalmente los celtíberos también, con sus respectivos guías. Yo ese cuadro lo entendí no a través de la crítica sagaz ni de la teoría, sino a través del relato de los guías de museo, que llegados todos al cuadro, sistemáticamente empezaban así. Cuadro titulado La familia real de Felipe IV, vulgarmente conocido por las Meninas, pintado por Diego Rodríguez da Silva Velázquez, vulgarmente conocido como Velázquez. A la derecha, Nicolaso Pertusato, Buffon. A su lado, María Bárbara, Buffon. Más adelante, un perro, para unos Alano y para otros Podenco. Luego me enteré yo de perros, no sé nada, que no era ni Alano ni Podenco. A su lado, doña Isabel de Velasco, Menina. En el centro, la infanta Margarita, y por mor del hábito agregaban, infanta. A su lado, doña María de Sarmiento, Menina, sirviendo a la infanta un búcaro de agua, lo del búcaro quedaba muy bien. Detrás, en un plano intermedio y en actitud de pintar, Diego Rodríguez da Silva Velázquez, vulgarmente llamado Velázquez. Al fondo, en un espejo se refleja la faz de los reyes. A la derecha, en una puerta que se entreabre, según unos en actitud de entrar, según otros de salir, el aposentador José Nieto. Y en un término medio, doña Marcela de Ulloa y un guardadamas cuyo nombre se ignora. Yo por este guardadamas, después de oírme esta letanía, no menos de 20 veces diarias, llegué a tener verdadera piedad. Qué pena la del guardadamas. Pues bien, yo otra tarde a las 4:30, varié el horario para ver si la historia era la misma, y la misma. ¿Qué ocurría ante ese cuadro? Que es el primer cuadro de la historia en el que no sucede absolutamente nada. Y en consecuencia no hay nada que contar. Porque vean estos mismos guías, ante la batalla de Lepanto de Tisiano, empezarán de esta otra manera. Nubes rojizas, premonitoras de la sangre que se va a derramar en el combate. A la derecha, la armada del turco, como si fuera un cantador, eso del turco, etcétera, etcétera. Y truenos, rayos, relámpagos y escenografía. Pero ante el cuadro de Velázquez, todos, absolutamente todos, se limitan a enumerar lo que hay allí, porque allí no ocurre nada. El primer cuadro abstracto de la historia se llama Las Meninas. Que hay unos personajes, ciertamente, no significan nada. Que ha habido aproximaciones sagaces a ese cuadro. Por ejemplo, la de Ortega y Gasset, cuando nos dice, en Palacio, reinado, además de Felipe IV, el aburrimiento. Cuando Lope agrega, en Palacio, hasta las figuras de los tapices bostezan. Ya es una aproximación, a través de ese tedio de las 4:30, tedio contagioso que Velázquez lo hace universal. El propio Ortega nos dice, el pintor, al dar la última pincelada, se va, y nos deja ante aquellos seres que ha perpetuado, porque son seres, no son figuraciones de seres, y no se refiere a los personajes, se refiere a una realidad que él se sacó de dentro, y logró plasmar un momento de plenitud, de ese asombro, que no son las apariencias, que es el latido de la vida. Como saben, ante ese cuadro, Théophile Gautier, después de estar contemplando durante 4 horas el cuadro, exclamó, ¿pero dónde está el cuadro? Y Mingote, como saben, posteriormente a mi experiencia, claro, la experiencia por lo que se ve la ha tenido todo el mundo, y lo de la persecución de los guías no lo sé, Mingote hizo aquel chiste decisivo en el que se ve a Velázquez con la paleta y los pinceles pintando las meninas y diciendo, desde luego hay tardes que a uno no se le ocurre nada. Pues bien, todavía hay insensatos que identifican la academia nada menos que con las meninas. Desde las meninas para acá, la historia de la pintura no ha sido más que cómo buscar salida al techo que ha fijado Velázquez. Y 2 españoles insignes lo han entendido como nadie. El primero, Goya. Goya no es más que la obcecación de Velázquez. Goya dijo, tuve 3 maestros, primero la naturaleza, luego Rembrandt, y por último, y definitivamente Velázquez.
Y toda la pretensión de Goya es cómo sí que se puede volver a romper ese hueco. Y lo rompió. Y el segundo que mejor ha visto el cuadro, aparte de los Manet y estos pintores franceses que también tienen su mérito, ha sido Picasso, que le ha dedicado, aparte de estar imbuido y enloquecido, Picasso odiaba a las meninas como no lo ha odiado nadie. 56 variantes diciendo, desgraciado, nos lo has puesto imposible. Son 56 blasfemias contra Velázquez, de quien mejor ha conocido a Velázquez, porque se sabe hasta los centímetros el tío de cada uno de los personajes. Y quien vea las 56 variantes verá cómo el gran Picasso ha andado por ese cuadro dándolo vueltas, tratando de cargárselo, para al final terminar haciendo 56 asombrosas variaciones del techo de la pintura. Yo he dicho alguna vez, el mejor pintor del mundo nació en Santander, lo sabemos todos, ahí cerca. Altamira. Después de ese el arte ya entró en crisis. Cuando se dice el arte está en crisis, desde Altamira ya venía en crisis. O sea que aquellos señores ya lo pusieron caro. Así cuando se dice con carácter universal, el santanderino, bueno, Cántaro, perdón, que nació ahí, que pintor de Altamira, ya lo había puesto muy difícil. Porque había calado el terror de la naturaleza exterior. Y no era un histórico, aquello que dice Bataille. Yo entro en las cuevas de Lascaux, que no es tan mal, al lado de las de Altamira, no es tan mal. Y después de haberme leído todos los tratados filosóficos, económicos, sociológicos de la prehistoria, ninguno de estos tratados, ninguno, puede explicarme la emoción incontenible que siento cuantas veces penetro en Lascaux. Otro tanto, y un poco por encima, acaba de decir Altamira. No es la historia de nuestros progenitores, de nuestros padres más legítimos, y después de ellos posiblemente los árabes. Es decir, no cabe echar marcha atrás, dije que los árabes también. Es otra historia, es la emoción, el tacto directo de una expresión que venía directamente de la naturaleza, cuando aquellos seres, además, no tenían divinidades protectoras. Cuando se ha querido comparar la infancia de los pueblos con la infancia de los niños, se cae en grave error. Los niños están rodeados de divinidades protectoras, pero la infancia de la humanidad, allí en Altamira, con la plena consciencia, no tenía quien velara por ellos. Y en plena orgía o en plena festividad, o en plena pintura de Altamira, podía entrar el oso cavernario y comerse en un instante a todos. Vivían dejados de toda protección y a tener solo de su conciencia y de su expresión. Naturalmente, que las condiciones vistas de Dios parecían más propicias. La prueba es que lo hicieron. Ahí había nacido la pintura. Velázquez la llevó a otro mundo de asombro, de ver cómo la apariencia inmediata o la historia que se cuenta no sirve para nada, es haber entrado en contacto en el asombro de las cosas. Goya lo hizo Picasso, lo han hecho muchísimos más artistas. Esos son los museos. ¿Qué es un pintor expresionista? El de Altamira. Velázquez, que los libros todavía dicen, fue el premonitor del impresionismo, y de Goya dicen lo mismo. Ese Van Gogh es otro de esos expresionistas que todavía no había nacido del expresionismo. Y nuestro Pablo Pombo. No iba a hablar cualitativamente, repito, porque aparte que es muy aburrido eso de hablar de las gamas, que si no ha cambiado la cosa, yo hace mucho que esto no lo he leído, eran frías y calientes, y me parece que sigue igual, ¿no? O sea que no hablaré de gamas ni de entonaciones, ni de pincelada corta o larga, que nunca supe por qué daban tanto interés a esto, y pincelada corta, pero bueno, pues será corta. Sí que voy a hablar de las dos cosas con que comencé la historia. Y he dado una historia debajo donde el elogio, con solo colocarlo en esa historia, queda más que saturado. La pregunta sería si está en esa historia o no por parte de ustedes. Para mí, rotundamente. Primer argumento. La apariencia inmediata es suplida constantemente por una expresión que viene de dentro y al margen de los sentidos. En segundo lugar, no hay una sucesión de estilos en una colectiva, sino una sucesión de experiencias. En tercer lugar, experiencia es prueba de lo no probado. Y él parte de esa prueba de lo no probado y lo traduce en cosa nueva, de aquí que sus cuadros se parezcan a sus cuadros. Y por último,
Vale agregar que eso que llaman dilema entre la ética y la estética no existe. Si una obra ha surgido de la experiencia y está bien hecha en el sentido de que comunica una experiencia, ahí va lo ético y lo estético unido.